que va un tanto orientado al área de crédito público y administración. Un crédito público, compañeros, es aquel crédito que nos favorece a todos como nación. ¿Y de qué se va a encargar la administración? Precisamente de eso, de administrar, de distribuir a donde corresponde. Para allá se van tantos millones, para allá se van otros tantos millones, para X ministerio se van otros tantos millones. ¿Para qué es necesario un crédito público? Precisamente, compañeros, para llevar a cabo las actividades de gestión de proyectos que tiene un gobierno o que se supone tiene un gobierno. Buscamos el desarrollo o con la administración tratamos de buscar el desarrollo a través de nuestro proceso administrativo de distribución, el desarrollo de la comunidad en sí, para que todos salgamos beneficiados. En administración pública siempre vamos a velar porque las condiciones administrativas nos favorezcan a todos. No solo que me favorezca a mí, que favorezca a mi familia, a mis amigos, sino que nos beneficie a nosotros como sociedad. Estamos inmersos en una acción de crédito como Guatemala y hay una parte muy importante que son los famosos fideicomisos. No sé, ustedes que ya tienen 3 años de carrera, ¿me podrían decir qué es un fideicomiso? ¿Alguien? ¿Alguien, compañeros? ¿O no hay nadie? No, profe, no sabemos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Kennedy. Gracias, Vivian. Bueno, un fideicomiso es como que un rote de dinero dependiendo del tipo de fideicomiso que necesitemos o que se vaya a gestionar. En este caso, compañeros, un fideicomiso va a estar compuesto por 3 partes, lo que vemos aquí en nuestra imagen. La parte que va a transferir el dinero, que vamos a llamar fideicomitente, el fiduciario, que es la parte que va a administrar ese dinero, y al final tenemos a los beneficiarios. Se corta mucho mi voz, no sé si logran escucharme bien. Perdón. Compañeros, sí se escucha. Gracias, Luis. Quizás sea un poco la señal. Gracias, Vivian. Gracias, Arnulfo. Quizás sea un poco la señal, compañera. Creo que sí. Gracias, compañeros. Perdonen, si de verdad se entrecorta, me avisan otra vez, por favor. Bien, como les decía, un fideicomiso es como que un rote de dinero y en este caso, que nosotros estamos viendo un poco de la administración pública, el fideicomitente, compañeros, va a ser el gobierno. ¿Qué va a buscar el gobierno? Va a buscar beneficiar a la población. ¿Cómo lo va a buscar? Beneficiar a través de algunos programas supuestamente sociales de beneficio. Entonces, podemos decir que el fideicomitente en la administración pública va a ser el gobierno. El fiduciario va a ser la entidad que va a distribuir lo que el gobierno administra o que transfiere de manera monetaria. Y los beneficiarios vamos a ser la población. Nosotros que hablamos de organización administrativa de gobierno, hablemos propiamente de esas acciones gubernamentales. El famoso bono que se dio el año pasado, que eran 1,000 quetzales 3 meses y al final solo terminaron dando 250, es como parte de un fideicomiso de un programa social que busca favorecer a las personas. En este caso,
El fideicomitente fue el gobierno que promulgó esa acción, esa campaña, ese programa social en beneficio de la población. Ese fue el fideicomitente, fue el gobierno. El fiduciario, ¿quién fue el fiduciario? Precisamente los bancos que ayudaron a distribuir ese dinero. ¿Quiénes fueron los beneficiados? La población que recibió ese bono, ese dinerito. Es así como va funcionando un fideicomiso gubernamental. Gobierno, entidad, beneficiario. Y siempre va a ser así, el gobierno, la identidad y el beneficiario. Gobierno, entidad y beneficiario. Siempre van a estar inmersos esos tres factores. No sé si lograron escucharme o entender un poquito esto, compañeros. Sí. Gracias. Gracias, Vivian. Bien. También con Kennedy se nos está cortando un poco el audio. Bueno, permítanme, solo vamos a continuar desde otros datos. Gracias. Perdonen ese pequeño espacio. Bien, les hacía ver lo del fideicomiso público, lo que estábamos viendo, compañero. Una entidad, perdón, una persona, una institución, en este caso nuestro gobierno, busca desarrollar programas. Y aquí lo vemos claro en esta imagen. Tenemos al fideicomitente, que es el Estado de Guatemala, el fiduciario, que puede ser cualquier entidad bancaria, si es en cuestión monetaria, y los fideicomisarios, que somos nosotros como población, que se supondría nos tendríamos que beneficiar de los fideicomisos públicos para el desarrollo de programas sociales, de proyectos sociales y todo esto en pro del desarrollo de la nación. ¿Cuáles son los objetivos, en este caso, de los fideicomisos públicos? Lo que vemos aquí en el primer párrafo: coordinar con otras direcciones del ministerio la formulación de propuestas de políticas, normas y procedimientos aplicables en la constitución, operación, extinción y liquidación de fideicomisos establecidos con recursos del Estado que se implementen para la ejecución de programas y proyectos. Lo que les decía, compañeros, programas y proyectos que nos beneficien a nosotros como sociedad, no solo que beneficie a una o dos familias, no solo que beneficie a una o dos personas, sino que nos beneficie a todos. Cuando hablamos de una extinción y liquidación de fideicomisos, quiere decir, dependiendo del fideicomiso, que llegó a su fin o que no se completó o que simplemente ese fideicomiso no era viable. Para eso tenemos que analizar muy bien, compañeros, y tenemos que tener un análisis bastante fuerte para ver qué tan viable es un proyecto, es un programa que nosotros querramos realizar dentro de la administración pública. Por ejemplo, hagamos de cuenta, la presidenta Evelyn quiere realizar un programa en beneficio de la población y darle 1 millón de quetzales a cada familia. Buscamos un fideicomiso, pero analizando propiamente, eso no conviene, compañeros. ¿Cuántas familias no hay en Guatemala para darles 1 millón de quetzales? Entonces extinguimos un fideicomiso porque no es viable, no es sustentable y no podemos realizar. También hay extinción y liquidación cuando un proyecto llegó a su fin. Por ejemplo, buscamos un fideicomiso para realizar o para ejecutar el tramo carretero de Santa Cruz del Quiché hacia Pachalún. Aunque haya tardado 5 años, se terminó todo el proyecto y ahí básicamente terminó el estado de gestión monetaria, terminó nuestro fideicomiso, terminó nuestro programa. Entonces podemos decir que extinguimos un fideicomiso, extinguimos o liquidamos ese fideicomiso. También tenemos como punto principal, compañeros, reglamentar y controlar el registro de información contractual, física y financiera.
Si fuera un fideicomiso privado, no hay necesidad, compañeros, de dar cuentas claras, digámoslo así. Pero al ser fideicomisos públicos, que usted trabaje para un gobierno, para una institución pública, tiene que ser lo más transparente posible. No puede haber paso a anomalías financieras, contractuales. En este caso, cuando hablamos de contractual, hablamos de contratos. No pueden haber, ¿cómo decirlo? No pueden haber errores, no pueden haber frases ocultas o algo oculto dentro de esto, porque caemos en ilegalidad. Por eso un fideicomiso público tiene que ser lo más transparente posible. Y media vez mayores registros tengamos, mayores cuentas claras tengamos, mucho mejor, para evitar los famosos casos que tenemos en Guatemala. No sé, ¿alguna duda hasta el momento, compañeros? Perdón, no sé si No hay hay duda, alguna... profe. Gracias, Kennedy, gracias, Vivian, gracias. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí estamos también con esto del fideicomiso, gestionar cuando corresponda la elaboración de contratos, la distribución de bienes, en este caso monetarios, para X, para Y lugar. También necesitamos solicitar auditorías específicas para los fideicomisos. Y aquí entra una de las instituciones más importantes, la Contraloría General de Cuentas. Ellos analizan bastante bien y si un proyecto es viable, pueden decir esto es viable, damos luz verde a este proyecto para que se pueda financiar, para que se pueda dar un fideicomiso respectivo. Así es como vamos, perdonen, viendo esto. También tenemos la recopilación de información, la ejecución física cuando son proyectos, cuando son programas, también la información necesaria, quiénes son los que salen beneficiados, quiénes son los que dan el fideicomiso, quiénes son los que van a distribuir ese fideicomiso. Los informes. Uno de los puntos más importantes, los informes que tienen que dar o que se tienen que dar en pro de la transparencia de los fideicomisos. Un informe bimestral, semestral, trimestral o el informe anual que se tenga que dar, pero todo, compañeros, con las cuentas más claras que podamos. Si se extinguió un programa porque ya culminó, entonces tenemos que hacerlo saber. Si un programa no es viable, hay que hacerlo saber. Si se inició con un proyecto, pero en el camino vimos que ya no era viable, ya no era rentable, se extinguió, también tenemos que hacerlo saber, porque después, compañeros, se destapan casos en los que se siguió pagando un fideicomiso a entidades que ya no estaban haciendo nada prácticamente y estaban únicamente agarrando dinero que era del pueblo. ¿Cuál es la estructura de la organización o de la, en este caso, la directiva o el organismo que controla esto? Tenemos una dirección, una subdirección, el organismo financiero, el que maneja el dinero, el financiero, perdón, el financiero bilateral que estudia los dos lados de la moneda, porque no todo es bueno y no todo es malo. Tenemos el departamento de deuda externa. Aquí es uno de los departamentos, perdón, más importantes, porque Guatemala prácticamente sobrevive de lo que nos mandan del extranjero. Una coordinación, un control de seguimiento, tenemos un departamento de informática, el departamento de fideicomisos que analiza de manera muy minuciosa los proyectos que se plantean, el departamento administrativo y la asesoría legal, económica y financiera. ¿Por qué es necesario la legalidad, compañeros? Porque un fideicomiso se hace mediante un contrato y un contrato siempre tiene que tener las cláusulas lo más claras posibles para evitar inconvenientes. Antes de continuar con lo último, no sé si hay alguna duda hasta el momento.
No, profe. No, profe. Muchas gracias. Bien, entonces, por último, compañeros, tenemos la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones. Es la que tiene en su responsabilidad mantener un registro del patrimonio del Estado. ¿Cuál es el patrimonio del Estado? Todo lo que pertenece a Guatemala. Su casa es su patrimonio, pero también es patrimonio del Estado. En este caso, en la administración pública, en la administración gubernamental, generalmente le damos un poco más de énfasis a los patrimonios protegidos que tiene Guatemala. La antigua Guatemala, por ejemplo, es un patrimonio nacional mundial. El Petén, un patrimonio cultural nacional, natural, mundial, protegido mundialmente. Quiriguá, de la misma forma, un patrimonio nacional, mundial. Esto es parte de nuestro patrimonio. ¿Qué buscamos entonces? Proteger este patrimonio. Vemos los bienes muebles, los bienes inmuebles, así como los títulos y los valores. Usted, como le decía, tiene un valor, su casa es uno de sus patrimonios. Incluso su computadora, su celular, llega a ser parte de su patrimonio como persona. Imaginemos del Estado, todo lo que tiene que cuidar. ¿Qué buscamos entonces? Tratar de sustentar este patrimonio para que todo vaya de la mejor manera. Hay también patrimonio extinto. Yo no sé si a alguien en algún momento le han quitado algún vehículo porque no llevaba placa, porque no llevaba tarjeta de circulación, porque no llevaba licencia o algo por el estilo. Son extinciones públicas que se hacen a patrimonios personales, que llegan cuando una persona ya no lo va a reclamar, llegan a ser parte del Estado. Entonces, la moto que me quitó la policía, si yo no la voy a ir a recoger, ya pasa a ser parte del Estado. Las fincas extintas, por ejemplo, las fincas de Valdetti, las fincas de Pérez Molina, que fueron extinguidas por juzgados de mayor instancia, pasan a ser parte del patrimonio de Guatemala. ¿Qué se hace con ese patrimonio? Me quitaron el moto, la moto, el moto dice este loco. Me quitaron la moto, me quitaron el carro o me quitaron la finca. Se organizan a veces algunas subastas y esas subastas generalmente la organiza la SAT junto con la Contraloría General de Cuentas. Y en una subasta lo que se hace, usted va a llegar, va a postar o va a dar una cantidad que usted considere conveniente y si al postor le parece, pues le da un vehículo, le da una tierra o algo por el estilo, todo lo que pertenece a Guatemala. Este año, por ejemplo, se llevó a cabo una subasta vehicular en Izabal y usted podía conseguir carros, así sí que de ser último modelo, incluso en 15,000 quetzales. ¿Por qué tan baratos? Precisamente porque son patrimonios extintos de personas que ya no llegaron a reclamar eso. Pasaron a ser del Estado y usted lo puede adquirir. Entonces, eso es el patrimonio en sí. Es como que vamos dando una vuelta que nos va a beneficiar o hasta cierto punto nos beneficia a todos. No sé si hay alguna duda, compañeros. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Bueno, muchas gracias. Bien. Entonces, solo permítanme, voy a dejar de grabar.